El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es una novela histórica de misterio escrita por Umberto Eco y publicada en 1980. Ambientada en el turbulento ambiente religioso del siglo XIV, la novela narra la investigación que realizan Fray Guillermo de Baskerville y su pupilo Azzo de Melk alrededor de una misteriosa serie de crímenes que suceden en una abadía del norte de Italia. La gran repercusión de la novela provocó que se editaran miles de páginas de crítica de El nombre de la rosa y se han señalado referentes que incluyen a Jorge Luis Borges, Arthur Conan Doyle y el escolástico Guillermo de Ockham. En 1985 el autor publicó Apostillas a El nombre de la rosa, una especie de tratado de poética en el que comentaba cómo y por qué escribió la novela, aportando pistas que ilustran al lector sobre la génesis de la obra, aunque sin desvelar los misterios que se plantean en ella. El nombre de la rosa ganó el premio Strige en 1981 y el premio Médicis extranjero de 1982, entrando en la lista Editor's Choice de 1983 del New York Times. El gran éxito de crítica y la popularidad adquirida por la novela llevó a la realización de una versión cinematográfica homónima, dirigida por el francés Jean-Jacques Anouilh en 1986, con Sean Connery como el franciscano Guillermo de Baskerville y Christian Slater encarnando a su discípulo, Azzo. Contexto. En su anterior obra teórica, Lector in Fabula, Eco ya reseñaba en una llamada a pie de página la polémica sobre la posesión de bienes y la pobreza de los apóstoles que se planteó en el siglo XIV entre los franciscanos espirituales y el pontífice. En dicha polémica destacó el polémico pensador franciscano Guillermo de Ockham, quien estudió la controversia entre los espirituales y el papado sobre la doctrina de la pobreza apostólica, principal para los franciscanos, pero considerada dudosa y posiblemente herética tanto por el papado como por los dominicos. La figura intelectual del nominalista Guillermo de Ockham, su filosofía empirista y científica, expresada en lo que se ha dado en llamar la navaja de Ockham, es considerada parte de las referencias que ayudaron a Eco a construir el personaje de Guillermo de Baskerville y determinaron el marco histórico y la trama secundaria de la novela. Según Eco, si no hubiera existido el Grupo 63 no habría escrito El nombre de la rosa. El Grupo 63, movimiento de neovanguardia literaria al que perteneció el autor, perseguía una búsqueda experimental de las formas lingüísticas y el contenido que rompiera con los esquemas tradicionales. A ellos les debe la propensión a la aventura, otra, al gusto por las citas y al collage. En aplicación de su propia teoría literaria, El nombre de la rosa es una ópera aperta, una novela abierta, con 2 o más niveles de lectura. Llena de referencias y de citas, Eco pone en boca de los personajes multitud de citas de autores medievales. El lector, ingenuo, puede disfrutarla a un nivel elemental sin comprenderlas. Después está el lector de segundo nivel que capta la referencia, la cita, el juego y por lo tanto sabe que se está haciendo, sobre todo, ironía. Pese a ser considerada una novela difícil por la cantidad de citas y notas al pie, o quizás incluso por eso, la novela fue un auténtico éxito popular. El autor ha planteado al respecto la teoría de que quizás haya una generación de lectores que desee ser desafiada, que busque aventuras literarias más exigentes. La idea original de Eco era escribir una novela policíaca, pero sus novelas nunca empezaron a partir de un proyecto, sino de una imagen. De ahí la idea de imaginar a un benedictino en un monasterio que mientras lee la colección encuadernada del manifiesto muere fulminado. Extensamente familiarizado y apasionado del medioevo por anteriores trabajos teóricos, el autor trasladó esta imagen de modo natural a la Edad Media y se pasó un año recreando el universo en que se desarrollaría la trama, pero recuerdo que pasé un año entero sin escribir una sola línea. Leía, hacía dibujos, diagramas, en suma, inventaba un mundo. Dibujé cientos de laberintos y plantas de abadías basándome en otros dibujos y en lugares que visitaba. De ese modo, pudo familiarizarse con los espacios, con los recorridos, reconocer a sus personajes y enfrentarse con la tarea de encontrar una voz para su narrador, lo que tras repasar las de los cronistas medievales le recondujo de nuevo a las citas, y por ello la novela debía empezar con un manuscrito encontrado. Eco dice al respecto en Apostillas, así escribí de inmediato la introducción, situando mi narración en un cuarto nivel de inclusión, en el seno de otras 3 narraciones. Yo digo que Ballet decía que Mabillon había dicho que Azzo dijo. En un clima mental de gran excitación leí, fascinado,
La terrible historia de Atzo de Melk, y tanto me atrapó que casi de un tirón la traduje en varios cuadernos de gran formato procedentes de la Papeterie Joseph Hibbert, aquellos en los que tan agradable es escribir con una pluma blanda. Mientras tanto llegamos a las cercanías de Melk, donde, a pico sobre un recodo del río, aún se yergue el bellísimo Steve, varias veces restaurado a lo largo de los siglos. Como el lector habrá imaginado, en la biblioteca del monasterio no encontré huella alguna del manuscrito de Atzo. Es la Edad Media en la vecindad del invierno de 1327 bajo el papado de Juan XXII. El franciscano Guillermo de Baskerville y su discípulo, el novicio benedictino Atzo de Melk, llegan a una abadía benedictina ubicada en la Italia septentrional y famosa por su impresionante biblioteca, la cual tiene unas estrictas normas de acceso. Guillermo debe organizar una reunión entre los delegados del Papa y los líderes de la orden franciscana, en la que se discutirá sobre la supuesta herejía de la doctrina de la pobreza apostólica, promovida por una rama de la orden franciscana, los espirituales. La celebración y el éxito de dicha reunión se ven amenazados por una serie de muertes que los supersticiosos monjes, a instancias del ciego exbibliotecario Jorge de Burgos, consideran que siguen la pauta de un pasaje del Apocalipsis. Guillermo y Atzo, evadiendo en muchos momentos las normas de la abadía, intentan resolver el misterio descubriendo que, en realidad, las muertes giran alrededor de la existencia de un libro envenenado, un libro que se creía perdido, el segundo libro de la Poética de Aristóteles. La llegada del enviado papal e inquisidor Bernardo Gui inicia un proceso inquisitorial de amargo recuerdo para Guillermo, que en su búsqueda ha descubierto la magnífica y laberíntica biblioteca de la abadía. El método científico de Guillermo se ve enfrentado al fanatismo religioso representado por Jorge de Burgos. Análisis. Según cuenta el autor en apostillas, la novela tenía como título provisional La abadía del delito, título que descartó porque centraba la atención en la intriga policíaca. Su sueño, afirma, era titularlo Atzo de Melk, un título neutro, dado que el personaje de Atzo no pasaba de ser el narrador de los acontecimientos. Según una entrevista concedida en 2006, el nombre de la rosa era el último de la lista de títulos, pero todos los que leían la lista decían que el nombre de la rosa era el mejor. El título se le había ocurrido casi por casualidad, y la figura simbólica de la rosa resultaba tan densa y llena de significados que, como dice en apostillas, ya casi los ha perdido todos, rosa mística, y como rosa ha vivido lo que viven las rosas, la guerra de las dos rosas, una rosa es una rosa, los rosacruces. Gracias por las espléndidas rosas, rosa fresca toda fragancia. Para Eco, esa carencia de significado final debida al exceso de significados acumulados respondía a su idea de que el título debe confundir las ideas, no regimentarlas. Hace frío en el scriptouriem, me duele el pulgar. Dejo este texto, no sé para quién, este texto, que ya no sé de qué habla, stat rosa pristina nomina nuda tenemos. Al enigma del título se unía el del verso en latín que cerraba la novela. A este respecto, el autor explica en apostillas que, aunque el lector hubiese captado las posibles lecturas nominalistas del verso, esa indicación llegaría en el último momento, cuando el lector habría podido ya escoger múltiples y variadas posibilidades. Responde acerca del significado del verso, diciendo que es un verso extraído de una obra de Bernardo Morliasense, benedictino del siglo XII que compuso variaciones sobre el tema del Ubi-Sant, añadiéndoles la idea de que de todas las glorias que desaparecen lo único que restan son meros nombres.